Nuestra misa del día de hoy va a ser en acción de gracias de la familia Estefan Martínez. Vamos a pedir por el eterno descanso de Delia García Gutiérrez en el 7º día de su novenario, por el eterno descanso de Carlos Mercado Villaseñor, Javier Sánchez Fernández, Luigi Jeremías Sanón, Mónica Vidales Bentancur, Nelson Amador Reynoso, Antonio Rosales Martínez, Zenorina Ortiz Méndez, Alfredo González y Duarte, Dolores Ortiz Méndez, Lourdes Guaymar Cárdenas, Roselena González Izar, Guillermo Ramírez Ayala en el 3er día de su novenario, por Isauro Alberto Reyes Domínguez en el 2º día de su novenario, por Felipe Valdés y González en el 2º día de su novenario, por Irma Villicaña Pizarro, por Arturo Fernando Lozano y Oliver, que era su cumpleaños, Emilia Vadillo Fernández, Carlos Curi Naime, María Cristina Aguilar Cambrón, Arnulfo Martínez Colín, que era su cumpleaños, por Emma Santobella de Parduno, Caliopi Cúsula Cerón, Tomás Madrazo, Delia Reyes, Raimundo Escamilla, por el niño Enzo Alejandro Botis García, por Fernando Ramírez Martén, por las intenciones de la familia Solís Salas, por la salud de María Paulina Andrade Becerril, Carlos Andrade Fernández, Raúl Solalinde, por las necesidades de Aurora María Cimbrón y Santiago, por la salud del Papa Francisco, Monseñor Samuel Marín Suárez, por el Padre Víctor Manuel Velasco, por Monseñor Márquez, por todos los enfermos que se han encomendado a nuestras oraciones, como también las familias que se han encomendado a nuestras oraciones, por las ánimas del purgatorio, por los enfermos de cáncer, por la paz mundial, por los matrimonios y por los jóvenes, y por todas y cada una de las intenciones que tengamos.
en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Acerquémonos a Dios, que es compasivo y misericordioso, y pidámosle que tenga piedad de nosotros. Tú que has sido enviado para sanar nuestros corazones heridos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, escucharemos en este día del libro del Éxodo la historia de Moisés. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Entretanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió una criada para que la trajera. La abrió y encontró en ella a un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño hebreo». Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a llamar una nodriza hebrea para que lo críe?». La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a ésta: «Toma este niño, críamelo y yo te pagaré». Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa «de las aguas lo he sacado». Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró de todas partes, no vio a nadie. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos estaban peleando. Le dijo entonces al culpable:
¿por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó, ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó, sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país del Medián. Palabra de Dios. Busquen al Señor y vivirá. Busquen al Señor y vivirá. Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrasará la corriente. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día de juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Poniendo en contexto la lectura del libro del Éxodo de hoy, recordemos que las tribus de Israel habían migrado de la tierra de Canaán, que estaba pasando por una sequía y una crisis hambruna, se establecieron en Egipto
y ahí comenzaron a multiplicarse y a prosperar, por lo que el faraón empezó a sentir temor y desconfianza de que se convirtieran en un pueblo más numeroso que los mismos egipcios. Y entonces da la orden de que a todos los niños hebreos, tan pronto nazcan, las parteras tienen que matarlos, y a las niñas las tienen que dejar vivir. Era la forma como ellos podían ejercer un dominio sobre el pueblo hebreo. Y el relato de hoy nos habla de un nacimiento de un niño hebreo que tiene como destino ser el gran libertador del pueblo hebreo, Moisés. Este niño se convertirá en ese gran caudillo que de parte de Dios liberará a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y la lectura comienza diciendo: un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu, concibió y dio a luz un hijo, un varón, y viendo que era hermoso lo tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué? Porque si no lo iban a matar. Pero ya no pudo ocultarlo. Y aquí nos encontramos con esa fe que se vuelve intrépida porque tienen que pensar cómo salvarle la vida a este niño. Y entonces idean ponerlo sobre una canastilla, le hacen una especie de canoa o de balsa, en ella colocan al bebé y lo dejan ahí a la orilla del río, justo donde la hija del faraón sale a bañarse, una jovencita. De tal manera que cuando se están paseando por la orilla, encuentran aquella canastilla, encuentran al bebé y se lo traen a la doncella, a la hija del faraón, y su corazón se prendó de aquel niño y ella se lo quiso quedar. Dice la lectura: vio que el niño lloraba y se compadeció de él diciendo: es un niño hebreo. Y entonces le dice a su papá que quiere quedarse con él, y el papá no puede negarle esta petición a su propia hija porque la lastimaría. Y así es como Moisés llega a la corte del faraón. Y no solamente eso, sino que además la hermana de Moisés va a actuar con mucha astucia porque le dice: ¿quieres que vaya a llamar una nodriza hebrea para que te críe el niño? Y le dice sí. Y entonces contrata a la propia mamá y la mamá recupera a su niño, lo cría y hasta le pagan por criar a su propio hijo. O sea, se va viendo cómo la mano de Dios está presente en la historia de este niño, Moisés, y cómo Dios ya lo tiene destinado para una gran misión. Luego el niño crece y se lo llevan a vivir ya a la corte del faraón, y Moisés es educado de acuerdo a la formación que tenían los egipcios. Es un hebreo que conoce la lengua, que conoce la cultura, las tradiciones de los egipcios, y la joven le va a dar un nombre al niño, le va a poner Moisés, que quiere decir salvado de las aguas o librado de las aguas. Y bueno, pues pasa el tiempo, Moisés va a crecer y Moisés no sabe a ciencia cierta cuál es su identidad y su origen. Él ha crecido en la corte del faraón, pero un día, dice aquí, se da cuenta de que los hebreos están sometidos a penosos trabajos y ve cómo un egipcio maltrata
a un hebreo. Y Moisés mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, como que tuvo una reacción muy visceral, seguramente porque él en el fondo sabía que pertenecía a esa raza hebrea. Y al día siguiente vuelve a encontrar a 2 hebreos que se están peleando, trata de corregirlos y ellos le reclaman diciendo: ¿acaso piensas matarme como al egipcio? Y esto atemoriza mucho a Moisés porque dice: ya todo el mundo lo sabe. Le entró esa angustia, esa culpabilidad, y se enteró el faraón y tenía que pues actuar legalmente contra Moisés, y Moisés decide una fuga geográfica. Huye del faraón y huye de Egipto y se destierra hacia el desierto, hacia una región que se llama Madián. Ahí él se va a casar y se va a convertir en pastor en el desierto y será donde tendrá aquella manifestación de Dios en la zarza ardiendo y recibirá la misión que Dios tiene para él. Es muy hermosa la historia de Moisés porque nos permite darnos cuenta de cómo Dios tiene ya un plan de salvación y cómo también cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, y Dios va poco a poco encaminándonos para que se pueda realizar esa misión en medio de las contrariedades de la vida. Y también cómo Dios va preparando poco a poco a Moisés para que él pueda ser el mediador entre su pueblo y Dios, y también entre los hebreos y los egipcios, porque Moisés tendrá que ir a solicitarle al faraón que deje en libertad al pueblo hebreo, y también los va a encabezar en ese camino de libertad que se llama éxodo, salida, el camino de liberación de este pueblo. Y al leer esta historia también nosotros tendríamos que pensar cómo nos vamos viendo reflejados en la historia de la salvación. ¿En qué momentos de nuestra propia vida nos damos cuenta que Dios ha metido las manos, que Dios ha estado presente, que nos libra? ¿Cómo nos damos cuenta también de Dios que va entretejiendo la historia y que va cumpliendo su propósito, que es la salvación? Y también podemos darnos cuenta de cómo a veces hay fugas geográficas, a veces queremos huir de algo que no nos gusta o que nos causa temor, y mañana nos vamos a dar cuenta que Dios nos regresa a donde nosotros no quisiéramos volver nunca, ¿no? Porque así somos los seres humanos. Buscamos a veces escapar de donde nos sentimos enjuiciados, donde nos sentimos perseguidos, y sin embargo la vida vuelve a ponernos otra vez frente a aquella situación, a aquellas personas, porque tenemos una misión que cumplir. Así es como caminará esta historia. Y Moisés, les decía, se convirtió en un pastor de ganado, pero su misión realmente no era quedarse como pastor de ovejas. Su misión era pastorear al pueblo de Dios. Y todo ese tiempo que está él en el desierto y el tiempo que estuvo también en la corte del faraón, Dios lo fue preparando para la gran misión que le iba a encomendar: ser el libertador de su pueblo. Lo escucharemos mañana. Tendríamos que preguntarnos nosotros, y todas estas oportunidades que Dios nos da en la vida cuando nos permite estudiar, formarnos,
nos permite también tener un tiempo de desierto, un tiempo de fortalecernos interiormente. ¿Qué misión tendrá Dios para nosotros? Él nos lo va a ir indicando en el camino. Lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en el tiempo preciso nos lo va a señalar, pero hay que estar atentos como Moisés para poder decirle al Señor: aquí estoy. Caminemos pues en la fe y vayamos viendo todos estos momentos tan importantes de la historia de la salvación. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, un fruto eterno que no morirá. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y Misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo brotara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia Virgen y Madre un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora, y unida a los ángeles y a los santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en
Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Isauro Alberto Reyes Domínguez, Emilia Vadillo Fernández, Arnulfo Martínez Colín, María Cristina Aguilar Cambrón, Carlos Urinaime, Arturo Fernando Lozano y Oliver, que celebraba hoy su cumpleaños, Irma Villicaña Pizarro, Felipe Valdés y González, Guillermo Ramírez Ayala, Roselena González Isaac, Lourdes Guayimar Cárdenas, Dolores Ortiz Méndez, Alfredo González y Duarte, Zenorina Ortiz Méndez, Antonio Rosales Martínez, Nelson Amador Reynoso, Mónica Vidales Betancourt, Luigi Jeremías Salón, Javier Sánchez Fernández, Carlos Mercado Villaseñor, Emma Santoveña de Parduño, Caliopi Cusu Lacerón, Tomás Madrazo, Delia Reyes, Raimundo Escamilla, el niño Enzo Alejandro Botis García, Fernando Ramírez Martel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te encomendamos a María Paulina Andrade Becerril, Carlos Andrade Fernández, Raúl Solalíndez, Aurora María Cimbrón, Santiago, Mauricio. Te pedimos por todos los enfermos, por quienes están padeciendo a causa de la guerra y la violencia,
y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Carlos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos un saludo de paz. De nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Oremos por la paz en el mundo, para que cese la violencia también en nuestra patria y en nuestros municipios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Reina